¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura. El día de hoy, 13 de septiembre del año 2020, vamos a establecer ya literatura como el curso que vamos a desarrollar iniciando este bimestre. Ya hemos tenido, ¿no es cierto?, una semana de evaluaciones, ya hemos de alguna manera cerrado algunas notas. Ustedes también han mandado sus tareas y se está revisando las tareas como deben ser, ¿ya? Pero, como ya habíamos quedado, por cada semana que tenemos de literatura, hay 3 semanas de razonamiento verbal. Entonces, si estamos empezando ahora con literatura y estamos continuando con el curso de literatura, la próxima semana sería un tema de verbal y así 2 temas más, ¿correcto? Simplemente para solamente recordar lo que estamos trabajando y estamos realizando. Hasta el momento, chicos, en literatura hemos desarrollado, ¿no es cierto? Hemos desarrollado de alguna manera una estructura paralela, ¿no es cierto?, entre lo que sería la literatura universal y estamos llegando a la parte final de lo que sería la literatura en España, o mejor dicho, la etapa final o la etapa de culminación del siglo de oro español. Estamos hablando del barroco, ¿correcto? Cuando uno habla del barroco, chicos de tercer año de secundaria del Colegio Geodía Cañete, cuando uno habla del barroco, tiene que hablar de la última etapa, ¿no es cierto?, del siglo o de la edad de oro. Edad de oro española, ¿correcto? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el siglo de oro español parte de las obras de Garcilaso, ¿no es cierto?, y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Pero como ustedes sabrán, que el siglo de oro fue una etapa de auge en España, una etapa de auge económico, político, social y cultural, ¿no es cierto? Política, ¿por qué? Porque de alguna manera la monarquía se instaura como el elemento gubernamental principal, ¿no es cierto? Tenemos pues a los reyes católicos, ¿no? También, por ejemplo, en la parte, digamos, social, ¿no es cierto?, podemos destacar, por ejemplo, que la Edad de Oro se inicia con la invasión de España a territorios americanos, por ejemplo, o como mal llamado, como es, digamos, el mal llamado evento, el descubrimiento de América, ¿no es cierto? Y en la parte cultural podemos manifestar que España crea la primera gramática del español por el Antonio de Nebrija. Pero también hay que recordar que como es una etapa de auge, como es una etapa de apogeo, también la literatura cumple un desarrollo importante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolla no solamente en la parte del teatro, sino también se desarrolla en la parte narrativa y también en la etapa de poesía, ¿correcto? Es más, la poesía establece 5 escuelas, ¿no es cierto? Si ustedes sabrán, ¿no es cierto?, como ya te hemos explicado, existe la escuela sevillana, la escuela, de alguna manera, pues, la escuela italiana, ¿no es cierto?, la escuela salmantina, ¿no?, y la escuela culterana y conceptista, que es de las cuales vamos a hablar el día de hoy, porque el barroco, a pesar de ser la última etapa del siglo del español o de la Edad de Oro, ¿no es cierto?, también se destaca por la estructura poética y dramatúrgica. En este caso, vamos a enfocarnos en la parte poética, ¿no es cierto? Es importante hablar del barroco español no solamente como la última etapa del siglo de oro, sino también es importante hablar del barroco como un elemento que de alguna manera cumple una influencia o está influenciada esta literatura por los franceses y portugueses. Y también hay que manifestar que el barroco español surge en la etapa de crisis española. Profesor, explíqueme estas 2 concepciones que ha manifestado ahorita. Por ejemplo, la literatura del barroco no parte de España, el barroco parte de Francia, surge en el siglo XVII. Y se destaca el concepto del barroco como lo adornado o lo extravagante o lo irregular, ¿no es cierto? A Portugal, por ejemplo, llega como, digamos, una vinculación de lo que serían las novelas de caballería, por ejemplo, que también son replicadas
en España con obras como El Amadís de Gaula y El Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero como España entraba a una crisis política, ¿por qué entraba a una crisis política? Porque se dan las contrarreformas, porque se da la invasión napoleónica a territorio español, porque de alguna manera empiezan las luchas entre la aristocracia y la monarquía. Entonces, España pierde autonomía, ¿no es cierto? Y además hay que recordar que España, ¿no es cierto?, tiene un renacimiento bastante raro, ¿no es cierto? Porque ustedes se acordarán que cuando vimos el siglo del español, hace unas 3 clases atrás, nos dimos cuenta que España aún seguía teniendo algunas vinculaciones con la etapa medieval, ¿no? Mientras que el Renacimiento en Europa había cortado, ¿no es cierto?, esta vinculación con la Iglesia Católica y esta vinculación de alguna manera con la literatura teocéntrica, ¿no es cierto? España todavía tenía visos de la monarquía y también tenía algunos temas, algunos síntomas de lo que era la literatura medieval. Entonces, ¿no es cierto?, cuando España entre en crisis se va a dar cuenta que mientras que toda Europa ha desarrollado un pensamiento más bien ilustrado, un pensamiento más bien humanista, un pensamiento más bien burgués, ¿no es cierto?, España seguía viviendo en una época medieval, ¿no es cierto? O sea, no había evolucionado en tanto a su estructura social y eso va a traer consecuencias negativas. Y es por eso que va a surgir la crisis española, ¿no? Hay que recordar que en la Edad de Oro, por ejemplo, España no solamente se desarrolla en poesía y literatura, ¿no es cierto?, con los poemas de alguna manera de Garcilaso, por ejemplo, de Solís de León, por ejemplo, novelas como las de Cervantes, ¿no es cierto?, sino que cuando España entra en crisis es cuando se ve de verdad es como se ve la literatura desde un aspecto vinculante, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere con esto, no? Por ejemplo, que la literatura representa, digamos, el síntoma de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se encuentra la sociedad en esta época? Si la sociedad del barroco español representa la crisis en España, entonces la literatura también representará la crisis. Mejor dicho, representará el desorden. Mejor dicho, representará lo ininteligible o lo poco comprensible, ¿correcto? O sea que la literatura se vuelve un reflejo de esa crisis española por la cual está atravesando España, ¿correcto? Entonces, el barroco español surge como una consecuencia de esta manifestación, de esta crisis. Entonces, para hablar de la crisis española y para hablar del barroco español, ¿no es cierto?, tenemos que pasarnos primero en los antecedentes, ¿no? Durante el siglo XVII, correcto, triunfa en España el movimiento cultural denominado barroco. Digo triunfa en España porque el barroco no parte de España, sino surge en Francia. Por ejemplo, en Francia adquiere un término, ¿no? Barroco significa perla irregular, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en Portugal significa de alguna manera extravagante, ¿no es cierto? Entonces no es un término que provenga de alguna manera, ¿no es cierto?, de España. Es un elemento que se incorpora a la literatura española, ¿no? Esto se produce como consecuencia de la Contrarreforma y del Concilio de Trento. Por ejemplo, ¿qué apela a la Contrarreforma? La Contrarreforma le quita poder a la monarquía. La Contrarreforma, asimismo, le quita poder a la Iglesia Católica. La Contrarreforma apela a que los catedráticos en las universidades de la época, como Alcalá de Henares o como la Universidad de Sevilla, también sean de alguna manera instruidas e instituidas por personas civiles, por estudiosos de la lengua, por estudiosos de las letras, no necesariamente por clérigos. Y el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, lo que va a producir es la libre interpretación de la Biblia. Esto trae como consecuencia que no solamente la Iglesia Católica pierda poder en España, sino que también se dé la libre prédica, ¿no es cierto? Esto quiere decir que las iglesias ya no solamente van a asistir la gente poderosa o de bienes económicos, sino también va a asistir a las iglesias el pueblo, ¿no es cierto? Y además las misas se van a dar ya no en latín, sino en el español o en el castellano de la época, ¿correcto? O sea que el Concilio de Trento hace que la Iglesia Católica pierda estabilidad,
pierda poder, ya no sea tan elitista, sino que al contrario adquiera más adeptos dentro de su propuesta, digamos, religiosa. Pero al mismo tiempo también, al ser la Biblia de libre interpretación, también de alguna manera va a subdividirse en diversas prédicas y religiones, ¿no? Ahora, el barroco, chicos, supone en muchos aspectos una vuelta a actitudes medievales, algo que ya para la época era impensable, porque en Europa o en el resto de Europa se había dado este desarrollo del pensamiento humanista, del Renacimiento, ¿no? Cesan prácticamente en España la investigación científica, ¿no es cierto? Hay un atraso cultural, hay un atraso científico y se impide el contacto preciso con Europa y su pensamiento renacentista. Claro, es como que España se vuelve una especie de isla académica y eso trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que España, cuando trate de reincorporarse a Europa, va a encontrarse con más o menos 100 años de retraso, de alguna manera cultural, político y filosófico, ¿no? Entonces, España se da cuenta de esta vinculación. O sea que el barroco va a ser esta representación de la crisis española dentro de sus estamentos políticos, religiosos, culturales y literarios. ¿Correcto, chicos?